Hola, nos encontramos aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango buscando los documentos que aborden la temática de la extradición específicamente en la Asamblea Nacional Constituyente para saber cuáles fueron las decisiones, cuáles fueron los argumentos, cuáles fueron las temáticas que se abordaron para decidir que a nivel constitucional debía establecerse la no extradición. Bueno, existen diversos documentos, nos encontramos con las gacetas judiciales, en la Gaceta Judicial de abril del 91 se encuentra el informe que expuso el doctor Uribe, de Uribe Vargas sobre esta temática. Pero bueno, en este es un informe realmente breve, él simplemente menciona los diversos tratados en los que Colombia estaba suscrito a extradición, pero dice que esos tratados son válidos, mientras que el tratado con Estados Unidos no. Dice que el tratado con Estados Unidos lo que hacía era permitir que se llevaran a colombianos a otro país y que eso violaba todos los principios de derechos humanos, que esto era inconcebible porque podían tener tratos inhumanos en las cárceles por allá, como si en Colombia no. Pero concebían como imposible el tratado con Estados Unidos, que los demás tratados, que eran muchos, estaba El Salvador, Argentina, Chile, España, Francia, Ecuador, o sea, me quedo corta, había muchos países, pero finalmente el tratado con Estados Unidos se dijo que no. Hello, darkness, my old friend. Se contó la historia, se dijo que las sentencias, y es una frase bastante interesante la que dice Uribe Vargas, dice las sentencias son eh, indiscutibles, se deben ejecutar y punto. Pero esa sentencia lo que dice es, se habla de que en primera instancia el tratado no se pasó, o sea, por temas administrativos. O sea, el tratado que se hizo con Estados Unidos fue inválido por temas totalmente administrativos, protocolarios y temas solamente de forma. Finalmente se pasa a la parte, se corrigen los temas de forma y la Corte Suprema de Justicia dice que no, que sí, que no se puede aceptar, incluso corrigiendo esas cuestiones de forma. Entonces, pues obviamente Uribe Vargas dice que esa es la mejor decisión que ha tomado la Corte Suprema en su vida y finalmente dice que eso implica que no hay ningún tratado que nos obligue a la extradición, entonces que deberíamos prohibir a nivel constitucional porque ocurren esta clase de malentendidos, que venimos en el vaivén de las leyes, de las decisiones presidenciales, etc, etc. Entonces, que pues como lo solucionamos, pues metiéndolo en la Constitución. Así concluye. Luego pasamos con la parte de, eso fue el informe de abril. Luego pasamos a mayo. El 14 de mayo se hizo la plenaria en la comisión primera y cuarta para hablar después de ver garantías, derechos, deberes y garantías. Entonces, en esta plenaria eh, se presentaron diversos delegatarios, entre ellos pues claramente el doctor, todos se llaman doctores, el doctor Diego Uribe Vargas, para exponer pues su posición respecto a la extradición. Algo importantísimo es que al principio todos estuvieron de acuerdo con la moción que hizo Misael Pastrana de traer al canciller y a los ministros de exterior, pero al final, cuando se concluyó todo, cuando todos estaban de acuerdo con la no extradición, porque todos, absolutamente todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo con la no extradición, nadie argumentó algo en contra de la no extradición, todos estaban de acuerdo, simplemente se la pasaron dando argumentos y argumentos, o repitiendo lo que decía el otro respecto a la no extradición, que era imposible. Finalmente cuando dijeron llamaron a los ministros de exterior, llamaron al canciller, pero como lo llamaron de la nada, pues obviamente ellos no pudieron estar porque tenían compromisos previos, entonces tuvieron que decir no pueden llegar, pero esperamos noticias por si acaso pueden venir después o qué sé yo. Al final de la plenaria, cuando ya estaban llegando a la conclusión de que sí había la no extradición, dijeron que el ministro de Relaciones Exteriores sí podía estar presente. Dijeron que mañana temprano podía estar presente, y pues ahí fue el único momento de toda la plenaria en que se dividió el tema. Se dividió en los que sí querían que estuviera el ministro de Relaciones Exteriores y el canciller, y entre las personas que decían que teníamos que tomar la decisión ya, que porque ya, literal. Y bueno, finalmente todo el debate transcurrió dando argumentos de que no a la extradición, de que no, todo el mundo de acuerdo con que no. Lo mismo, Uribe Vargas adicionó el argumento de que pues hay que tener en cuenta la confianza, hay que tener en cuenta
que si hacemos que estos propios nacionales sean juzgados en otro país, pues qué imagen estamos dando, que qué pena ser colombiano, qué pena el sistema de justicia colombiano, y ese fue otro enorme discurso que dio. Luego llegó una intervención que fue fundamental en todo el debate, que fue la intervención de Horacio Serpa Uribe. Horacio Serpa Uribe dijo muy directamente que él no estaba de acuerdo con que se tratara, o sea, él estaba de acuerdo con la no extradición, qué raro, pero estaba en contra de que se estuviera tratando el tema cuando había secuestrados, o sea, que los llamados extraditables habían secuestrado personas. Y él dijo, esa parte fue muy polémica, puesto que él dijo que los habían secuestrado con el ánimo de influir en la constituyente para que se diera la no extradición. Y que él no estaba de acuerdo con que pues se hicieran estos movimientos, que se tomaran estas decisiones con esta presión. Mientras apenas él hizo ese comentario, el presidente de la plenaria lo interrumpió, lo paró, le exigió que diera pruebas, le pidió que trajera documentos porque él dijo que él no sabía, que él no tenía ni idea de eso, que no lo sentía así, que los medios de comunicación se encargaban de exagerar todo. Y finalmente, pues, obviamente Horacio Serpa no tenía ninguno de los documentos, pero él dijo que era su deber como constituyente dar su opinión al respecto de un tema tan serio, que sentía eso, que era una sensación, y él tenía todo el derecho de decir lo que sentía. Después de esa intervención, todos los demás constituyentes empezaron a mencionar mínimo una vez la intervención de Serpa. Literalmente todos decían estamos de acuerdo con Serpa, y ahí es cuando el narcotráfico se hace protagonista. El único delito que mencionan para hablar de extradición es narcotráfico. No hablan de absolutamente ningún otro delito. Delitos, pero el único ejemplo que mencionan es narcotráfico, y especialmente Estados Unidos. Entonces, desde que Horacio Serpa menciona narcotráfico, dice que los narcotraficantes están tratando de presionar a la constituyente para esto, el debate gira en torno al narcotráfico, que los secuestros, que el río de sangre, que las masacres, que las muertes, que etc. Mencionan todos los muertos, y pues el más duro para todos ellos es Galán. Bueno, continúan debatiendo lo mismo, que están de acuerdo con la no extradición, para concluir con que sí, no podemos dejar que el narcotráfico nos presione, pero esto no lo hacemos solo por el narcotráfico, a pesar de que es el único ejemplo que mencionamos, no lo hacemos por el narcotráfico. También otras intervenciones que son aún más polémicas hablan de la influencia que se hizo para comprar votos. Lo hacen muy directamente. Hay constituyentes que dicen que se sabe que compraron votos de otras personas para esta plenaria, que se sabe de las polémicas, que se sabe absolutamente todas las problemáticas causadas por el narcotráfico, y que consideran inconcebible que hayan constituyentes que hayan sido comprados y que hayan vendido su voto y su opinión por el narcotráfico. Efectivamente, eso es curiosísimo porque no genera tanta polémica, no exigen pruebas, como en el caso anterior, que sí el presidente exigió pruebas. Esta vez no exigen pruebas en absoluto, exigen que simplemente siguen hablando sobre el tema, no exigen absolutamente nada, y luego continúan hablando de que sí es cierto, de que se han movido influencias, de que se ha movido demás, etc., pero no concluyen absolutamente nada con respecto a la parte económica de que se compraron votos, pero no lo niegan. Se menciona varias veces, sí se dice que es inconcebible, se dice que es intolerable que se hayan vendido votos, pero ahora bien pasados hablan de que sí se hizo, y eso genera polémica en la parte de la extradición respecto a la constituyente. Entonces, finalmente, al final de toda la plenaria, en la cual, como mencioné, sigue siendo protagonista el narcotráfico, único ejemplo, Estados Unidos, bla, 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 misma polémica, mismos argumentos a favor de la no extradición a nivel constitucional, y pues bueno, reiteran que no se debe hacer la extradición y que se debe poner eso en un artículo constitucional, porque es imposible dejarlo al arbitrio de las demás personas. Entonces, para cerrar la plenaria, se pide la presencia de los ministros, dicen que no pueden llegar, que pueden hasta el día siguiente. Hay 16 votos en contra de traer a los ministros. Todo el mundo dice que, o sea, más de la mitad está en contra de alargar más el debate. Todos dicen que ya estamos de acuerdo y que pues para qué tenemos que tener la opinión de ellos, porque tenemos que abordar el tema de trabajo y educación, que es el siguiente tema. Entonces ellos consideran que no lo deben traer, a pesar curiosamente de que al principio del debate todos estaban de acuerdo con eso. O sea, fue casi unánime la votación para traer a los ministros al ministro de Relaciones Exteriores. Pero pues finalmente cuando se estaba cerrando dijeron no los queremos traer,
Otros decían, no nos vamos a alargar, Pastrana dijo 20 minutos máximos, a las 8 de la mañana llegamos mañana, lo terminamos, escuchamos su opinión y ya. Y otra gente decía, no, 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 se pidió el voto se hizo público en ese caso. Y otra cosa muy polémica es la creación, solo para esta plenaria fue la única que lo hizo, la votación del voto secreto. Tuvieron que alterar todo el reglamento de la constituyente, porque la constituyente exigía que fuera voto público. Tuvieron que alterar toda la constituyente para que hubiera voto secreto, para que ellos pudieran decir si estaban en contra o no de la extradición en secreto. No negaron el ambiente, todos estaban de acuerdo con que el ambiente del narcotráfico específicamente generaba tensión entre los constituyentes, pero se generó el voto secreto, se continúa a pesar, es contradictorio porque ellos hablan de la tensión, de las problemáticas, etc. Y a pesar de todo siguen abordando el tema. Finalmente hacen la votación en secreto, o sea, el artículo que quería Horacio Serpa simplemente decía, se prohíbe la extradición de nacionales a territorio extranjero. Algo muy sencillo, era una frase muy pequeña. No es literal, pero decían una frase muy pequeña. Se empezaron a hacer aditivas, y en esas aditivas, incluso para las aditivas se pedía el voto secreto. Lo exigieron, hicieron una moción de orden para pedir papeletas para hacer el voto secreto, una aditiva. Y se hizo, no se puso trabas en absoluto, se hizo. Todo el voto fue secreto, obviamente fue a favor. O sea, se leyó el artículo final. El artículo final lo leí a continuación y mostraré todo el proceso con imágenes, etc. De cómo empezó, cómo fue el proceso y cómo terminó. Es bastante curioso porque era pura retórica, tiene el derecho, los colombianos tenemos el derecho inalienable de ser juzgados en nuestro país y cumplir la condena en nuestro país, y etc. Eso se quitó, esa no pasó. Concluyó simplemente con que la extradición iba a estar prohibida y que los crímenes debían ser considerados tanto en el país extranjero como en el país nacional, pero que iba a ser juzgado, procesado y pues que la pena se iba a cumplir en Colombia, porque sí, porque eso significaba confianza y bueno, todos los argumentos que se la pasaron repitiendo durante bastante tiempo en toda la plenaria. Entonces finalmente se concluyó eso. Esa fue la decisión y esa fue la enorme y bellísima argumentación que se usó para argumentar que la no extradición debía ser, uno, a nivel constitucional, y dos, debía permitirse, a pesar de estar en un momento tan crítico como lo era aquel entonces. Y finalmente eso fue todo. Así concluyó la plenaria del 14 de mayo de 1991 acerca de la no extradición de nacionales al extranjero.